gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, Señor Jesús, con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros, Señor. Bendito eres, Dios, Rey del universo. Gracias por guardarnos, Señor Jesús. Gracias por cubrirnos, Señor, de la acechanza del enemigo, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. Si hay alguna petición o acción de gracias. Demos gracias a Dios por nuestras familias y que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él en estos tiempos. Amén. Señor Jesús, te pedimos por nuestra familia, Señor Jesús. Estás llamando Sobre a todo por acercarnos nuestros a ti. niños, Señor Jesús. Cuídalo, Padre. Oh, Ayúdanos, estás Señor, llamando a serte fiel, a Señor acercarnos Jesús. a ti, Permite, Señor Jesús, que te agrademos, Señor, de nuestras palabras, Padre. Ayuda, Señor Jesús, a nuestro ser, Señor. Mira que somos débiles, Señor Jesús. Oh, Sin ti nada podemos ser, misericordia, Padre. por tu Cuida, amor, Señor por tu Jesús, a gracia, nuestros Señor. niños, Padre. Bendito eres, Señor. Oh, vuélvenos a Gracias, ti, Señor Jesús, vuélvenos. Gracias, Señor, por estar alrededor de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, tus caminos, Salvador. Oremos también por los países que aún están en guerra, para que Dios tenga misericordia de ellos. Sí, Señor Jesús, Por favor, mire esos países, muestra Señor, que tu están en guerra, misericordia. Señor Jesús. Cuida, Padre amado, a las Muera viudas que están nuestra quedando, Señor Jesús. enemigo. Mira a los huérfanos también, Señor, que quedan de esa Seas guerra, quien Padre. reine. Ten misericordia, Señor Jesús. Oh, tú Derrama reines. tu poco de amor, Señor Jesús, en esos Pronto corazones, trae tu Padre reino, amado. Señor Jesús. Esperamos en ti, Señor Jesús. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. El enemigo se levanta, Señor, pero tu amor y misericordia es más fuerte. Acércate, oh Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Si hay alguna otra petición, acción de gracia. Por la mudanza, que Dios tome control. Amén. Señor Jesús, Gracias, mira que se fuerzas, traslada al Señor para de ser un padre a sabios, otro, Señor Jesús. según En tu tu mano están, precepto, Señor Jesús. según tu mandamiento, Permite, Señor Jesús, que sigan en tu camino, Señor según tú Jesús. mismo, Señor. Como es tu voluntad, Señor Jesús, que se muevan, Padre. Cúbrelo, Señor Jesús, donde quiera que estén, Señor Jesús. Cubre su familia, Señor. Síguela guardando, Señor Jesús, en todo momento, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que esté alrededor de ellos, Señor Jesús. Tú eres dueño del mundo y de todo lo creado, Señor Jesús. Acompáñanos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguna otra petición o acción de gracia. Por lo que Dios ha creado y por los pajaritos. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu creación. Maravilla, Que cuenta tú, Señor la Jesús, obra de Dios. hace todo perfecto, Señor Jesús. La Gracias, gloria tuya, Jesús. por el sol que nos ilumina, Señor Jesús. Gracias por el agua que nos da, el aire, Señor, que respiramos. Gracias, Señor, porque todo lo que creaste lo hiciste perfecto, Declarará tu Gracias, Señor, por los animales, Señor Señor. Jesús, por todo lo creado, Padre. Maravilloso eres, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu creación, Señor, tan maravillosa, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Alguna otra petición o acción de gracia? Por nuestros familiares que no conocen al Señor, para que el Señor los alcance. Sí, Jesús. Sí, amén. Señor Jesús, Oh, ten misericordia por nuestros familiares, Señor. Aleluya. Mira que aún no han conocido tu palabra, Señor Jesús. Aún no te han conocido, Señor. Ayúdalos, Señor, a buscar de ti, Padre amado. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. Ayúdalos, Señor, a servirte, Señor.
acción de gracia. Yo quiero darle gracias a Dios por la salud y pedirle que sea Él teniendo misericordia de todos los enfermos que están padeciendo de alguna Amén. Señor Jesús, te pedimos por nuestra salud. Gracias, Señor Jesús, por librarnos de enfermedades, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor Jesús, médico por excelencia, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que están al borde de la muerte, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, pasa tu mano santa, Señor, en aquellos que están quebrantados, Señor. Te pedimos por aquellos que están en los hospitales, Señor. Pasa tu mano de alivio, Señor, y de misericordia, Señor. Gracias por nuestros cuerpos, Señor, que tú nos has guardado, Señor. Ayuda a pasar, Señor Jesús, las pruebas, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguna otra petición o acción de gracia.
prepares nuestros corazones para esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Al principio parecía que estaba fresco, pero ahora la humedad ha hecho estragos. Empezamos a ver la semana pasada algunos pensamientos alrededor de la necesidad que tenemos de crecer, de dejar de ser niños espirituales. Y también vimos como fundamento un versículo, y quiero que lo volvamos a leer. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 5, donde se nos menciona que debemos dejar atrás, o debemos avanzar y dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero queremos saber cuáles son esos rudimentos, cuáles son esas cosas que tenemos que haber aprendido y haber tenido en nuestro corazón. Y vayamos al versículo 12 del capítulo 5. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, el capítulo 6 sigue inmediatamente diciendo, por tanto, o sea, debido a esto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, hermanos, aquí se mencionan 6 rudimentos de la doctrina de Cristo, 6 cosas básicas de la doctrina de Cristo. Y el primero que queremos ver en el día de hoy es el primero que se menciona, que es el arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas es nombrado como primero porque realmente es el principio de la caminata del cristiano. Una persona que nace físicamente, nace en una condición de haber heredado una naturaleza que no es aceptable delante de la presencia de Dios. No por nada, sino porque así es, ¿verdad? Porque hemos heredado esa falta de justicia. No tenemos justicia en nosotros mismos. Entonces, toda persona que es nacida en la carne tiene que experimentar un nacimiento nuevo, un nacimiento en Cristo. Y este nacimiento en Cristo empieza con el arrepentimiento de obras muertas. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentirse? ¿En qué está involucrado? Bueno, por definición, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente. El arrepentimiento es volvernos de un camino en el que andábamos. Es como si alguien estuviera yendo en una calle y ve que es una calle sin salida.
tiene que dar la vuelta por completo para salir de ese lugar. Asimismo, cuando nos arrepentimos, no es solamente un pedir perdón, un excúsame, un extiéndeme, digamos, un perdón, sino es volverse, dar una vuelta y cambiar de dirección y cambiar de sentido. Un arrepentimiento involucra dolor, pesar a causa de haber infringido la ley. ¿Qué son las obras muertas? Dice arrepentimiento de las obras muertas. Las obras muertas son las obras que hacemos fuera de los mandamientos de Dios. Son las obras que se hacen fuera del camino del Señor. El Señor dice que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Salmo 119, 27 menciona que el camino del Señor, vamos a ir ahí, el Salmo 119, 27. Salmos 119, versículo 27, nos habla de ese camino del Señor. Dice, veamos desde el 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Ese camino de Cristo, que Él dice que Él es el camino, es un camino de sus mandamientos. Entonces, cuando violamos sus mandamientos, cuando no hacemos los mandamientos del Señor, entonces no estamos en ese camino, que es el camino que nos lleva a la salvación, y por lo tanto tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar de camino, porque al seguir en ese camino, entonces no estaremos caminando en lo que Él es. Y el pecado, lo que se conoce como pecado, es una infracción de la ley. Vayamos a 1 de Juan 3:4 para tener esas definiciones. Son definiciones que sería bueno que manejáramos siempre en nuestro corazón para ser sabios. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es hacer cualquier cosa que esté en contra de la ley del Señor. Viene de la palabra que significa fallar en el blanco, salirse del camino. Deuteronomio 9:16 se menciona que el pueblo pecó y se apartó del camino, se apartó del mandamiento que el Señor había dado. Entonces nosotros todos los días tenemos oportunidades varias y vastas de no caminar en el camino del Señor, de no estar en su voluntad perfecta, y se necesita ese arrepentimiento continuo para que podamos alcanzar su camino nuevamente, para que volvamos a enderezarnos en su camino. Pero ¿qué está involucrado en el arrepentimiento genuino? Vamos a ver algunos puntos que están involucrados en el arrepentimiento genuino. Y el primero que queremos ver es que tenemos que reconocer el pecado. A veces tenemos la tendencia de decirle al Señor, Señor, perdóname de todos mis pecados, y ya, limpio. Pero en realidad el arrepentimiento necesita reconocer nuestro pecado, reconocer que nos hemos salido del camino, reconocer que nosotros podemos fallar y fallamos continuamente. Pero también, al mismo tiempo, para reconocer ese pecado necesitamos una obra del Señor. Nosotros por nosotros mismos lo que haremos es justificarnos, lo que haremos es pensar que estamos bien, lo que haremos es decir, bueno, mañana lo haré mejor. Pero en realidad necesitamos acercarnos al Señor para que nos dé ese espíritu que nos trae esa claridad para que podamos ver que hemos pecado. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, nos convenza de pecado, su espíritu hace que nosotros dejemos de ser duros, dejemos de ser de aquellos que continuamente tienen alguna excusa, ¿verdad? Nadie está en la vida pecando y fallando y luego se va a la cama pensando que lo hizo mal. Siempre hay una justificación, hasta que el que roba
justifica porque roba. El que miente, justifica porque miente. El que hace algo malo siempre se justifica. Pero el Espíritu de Dios nos trae esa claridad a nuestra mente, esa luz a nuestro corazón, que nos da el arrepentirnos, el volvernos. Y la obra del Señor es una obra que trae convicción. Si recordamos la primera vez que recibimos el don de Dios, su Espíritu, yo recuerdo cuando yo nací de nuevo cuando nací de nuevo, por primera vez tuve un encuentro con el Señor. Yo realmente no entendía por qué había en mi corazón ese anhelo y ese deseo de pedirle perdón a Dios si yo era tan niño, ¿verdad? O sea, yo realmente no había hecho grandes pecados y grandes cosas como niño, ¿verdad? Pero como comentamos al principio, el asunto es que nacemos con una naturaleza caída. Nacemos con una naturaleza que no busca a Dios y que necesita redención. Más allá de algo específico, el Señor necesita traernos esa vuelta a su camino. También, para poder tener un arrepentimiento genuino, tenemos que confesar nuestro pecado. Vayamos al número 5:7, donde veamos cómo el Señor en su ley estaba estableciendo cómo debían las personas recibir perdón. Números 5, versículo 7. Números 5. Y en el versículo 7 dice: bueno, leamos primero desde el 5, para poder tener todo el contexto, pero en el 7 es que está lo que queremos ver. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con lo que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces, hay que confesar el pecado. Si usted peca, si nosotros pecamos contra una persona, si ofendemos a una persona, no es suficiente con pedirle perdón al Señor, porque en realidad la otra persona continúa teniendo en sí misma esa herida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y hacer restitución. Si nosotros hemos robado a alguien, tenemos que confesar ese pecado y restituir a esa persona. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No va a ser suficiente, no vamos a alcanzar la gracia necesaria si solo le pedimos perdón a Dios. Ahora, hay ciertos pecados, sí, que no son cometidos contra otra persona, ¿verdad? Y es algo entre Dios y uno, y eso es diferente. El Señor se encargará de exigir de nosotros la restitución que Él considere, ¿verdad? Pero si es contra un hermano o contra otra persona, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y también compensar enteramente el daño. No es como que yo me robé un banco y después fui a mi casa y le dije al Señor que me perdone porque el Señor murió por mí y luego me quedo con todo el dinero. Eso no hace ningún sentido, ¿verdad? Tenemos que restituir, y no solamente restituir, sino también hay que poner algo extra encima de eso. Asimismo, si ofendemos a alguien, a nuestra pareja, a nuestros hijos, entre nosotros, nuestros hermanos, es más fácil cada vez que lo practicamos decir: ay, me equivoqué, realmente no estaba muy bien y pequé contra ti, por favor, perdóname. Asimismo, contra nosotros mismos, otros tendrán que venir a nosotros. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces se nos hace difícil llegar a la presencia del Señor y mencionarle específicamente cuáles han sido nuestras fallas, pero es necesario que seamos con el Señor claros acerca de qué es lo que estamos pidiendo de Él. Que nos perdone porque hemos hecho maldad, porque hemos hecho cosas que no le agradan, y obtendremos de Él el perdón. No solamente pecamos contra el Señor, pecamos contra nuestro prójimo, tenemos que arreglar nuestras cuentas. Va a ser más fácil para nosotros arreglar las cuentas aquí que luego tener una deuda y llegar a un momento más difícil en la vida donde tendremos que pagar más caro.
Dice Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Para el Señor es muy importante que nosotros tengamos nuestras cuentas al día con nuestros hermanos, no aborrezcamos a nuestros hermanos y tengamos en claro que tenemos que pedir perdón y tener ese espíritu de arrepentimiento obrando en nosotros. Otra cosa muy importante para un arrepentimiento genuino, la número 3, es abandonar el pecado, ¿verdad? O sea, no es solamente pedir perdón al Señor y continuar en lo mismo, sino hay que abandonar el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que no trae su pecado a la luz del Señor para obtener de él perdón y arrepentimiento, continuaremos en él. Y como hemos escuchado que nuestro pastor nos ha enseñado, si seguimos cayendo en alguna tentación y nos esforzamos y estamos buscando al Señor para que el Señor nos libre, el Señor tendrá misericordia de nosotros. El problema empieza cuando nuestro corazón se endurece y cuando nos dejamos ser controlados por esas cosas, ¿verdad? Y a veces lo que el Señor está tratando con nosotros son cosas que son sutiles, ¿verdad? Son cosas, el orgullo, son cosas que son, digamos, más difíciles de decir específicamente, mira, no te robes un lápiz de la oficina. Bueno, eso es más fácil, más digamos, más puntual, pero luego en nuestro corazón tenemos también actitudes y tenemos cosas que el Señor va obrando poco a poco para hacernos semejantes a Él. También tenemos que aceptar las consecuencias. Para un niño que desobedece, para un niño que tiene una mala actitud, pues hay una consecuencia muy visible, ¿verdad? Que es una disciplina física, pero para nosotros que ya hemos alcanzado cierta madurez, el Señor nos tendrá que dar otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlas, tenemos que aceptar esa obra del Señor para poder alcanzar, digamos, otro paso, para poder seguir dando paso. En Mateo, Mateo 3:8, el Señor también nos enseña. Mateo 3:8. El Señor nos enseña que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La actitud de decir, bueno, somos cristianos, el Señor nos perdona, y huir, digamos, de la ira venidera, como nos enseña la serpiente, que es la generación de víboras, realmente no nos trae el arrepentimiento genuino. Lo que nos trae el arrepentimiento genuino es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros estamos actuando de una forma incorrecta, teniendo una actitud incorrecta, luego de arrepentirnos, nuestro fruto tiene que ser actuar de la forma opuesta a la que estábamos actuando. Nuestro fruto tiene que coincidir con el arrepentimiento que estamos pidiendo del Señor. Algunos enemigos del arrepentimiento, algunas cosas que nos atan, que nos impiden tener el arrepentimiento genuino, es el orgullo de nuestro corazón. Nosotros no queremos decir a otro que nos equivocamos, no queremos decir a otro que hemos dicho algo que no es necesariamente correcto o verdadero. No queremos tener que venir a decir, ¿sabes qué? Ayer no te hablé bien, ayer te hablé de una forma mala. Nosotros tenemos que conquistar eso, porque luego no va a valer la pena tener sobre nosotros ese bagaje, esa carga que realmente se va acumulando en nosotros. Otra cosa que nos impide arrepentirnos es el engaño. Jeremías 2:23 dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? Nuestra actitud a veces es, no he pecado, no he hecho maldad, no he hecho nada malo, ¿verdad? Pero en realidad el Señor sí nos trae su espíritu, y si lo rechazamos y nos engañamos a nosotros mismos diciendo que no hemos hecho maldad o que no ha sido tal nuestro pecado, realmente estaremos rechazando
la verdad del Señor que está llegando a nosotros y su espíritu de arrepentimiento. Ese mismo versículo de Jeremías, o el siguiente, dice: entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Si recordamos el pasaje también en donde la familia, los padres del ciego habían llegado a juicio, el Señor dice que por cuanto aquellas personas decían que ellos veían, ¿verdad? A pesar de que el Señor les estaba mostrando que ellos eran ciegos espiritualmente, el pecado de ellos permanecía, porque ellos seguían diciendo que veían, porque ellos seguían diciendo que estaban bien, su pecado no era quitado, su pecado permanecía en ellos. Otra cosa que también nos impide y nos aleja del arrepentimiento verdadero es la condenación. Muchas veces el Señor nos trae a nosotros su espíritu de arrepentimiento, nos trae a nosotros redarguirnos de nuestro pecado, enseñarnos nuestro pecado, y nosotros, en vez de acercarnos a Él, decimos: no, en realidad yo no soy digno de la presencia del Señor, yo voy a buscar al Señor más tarde, cuando ya yo esté más, digamos, en una situación menos alejada de Él. No quiero ahora mismo acercarme porque necesito poner cosas en orden, cuando en realidad la solución es acercarnos. La condenación nos dice que el Señor no quiere saber de nosotros. La condenación nos dice que hemos fallado y no nos podemos acercar al Señor porque hemos fallado, cuando es todo lo contrario. Precisamente porque hemos fallado, precisamente porque estamos destituidos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios en ese momento, el Señor nos llama para acercarnos a Él. Hay dos cosas más que quiero ver que nos impiden arrepentirnos, que podemos también evitar. Es la ignorancia. A veces tenemos ignorancia, a veces no sabemos acerca de la ley de Dios como debiéramos saber, y por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que escuchar a las personas que van delante de nosotros para saber cuáles son las cosas que son parte del camino de Dios, como hablamos al principio, el camino de Dios y los mandamientos de Dios. Si somos ignorantes, podemos estar haciendo cosas incorrectas sin saberlas. Dice que también, dice Malaquías 2:17, vamos a ver. Dice, Lucas 3:7, cuando leímos, decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esa es una referencia a la generación de víboras, a la generación que escucha la voz de Satanás. Y la voz de Satanás nos quiere engañar, la voz de Satanás no quiere que sepamos cuál es la verdad. Y el último punto acerca de algo que nos impide o que nos estorba para arrepentirnos es el olvido, ¿verdad? Y por eso es siempre bueno que cuando tengamos alguna cosa contra alguien o alguna cosa que arreglar con el Señor, lo hagamos pronto, porque luego si nos olvidamos, entonces también eso será un impedimento para arrepentirnos. Si alguien se olvida de devolver algo a otra persona que le han prestado, por ejemplo, entonces eso podría convertirse en algo que no es correcto, ¿verdad? Podría ser robo si no devolvemos algo a tiempo. Y nosotros queremos ser temerosos de Dios, ¿verdad? Si alguien nos presta algo, devolverlo rápidamente. Si hacemos algo a alguien, rápidamente podemos traer a nosotros la salvación con el arrepentimiento. Entonces, principalmente, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que el arrepentimiento sí involucra un accionar, un actuar de parte de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a confesar nuestro pecado, el Señor nos manda a acercarnos con nuestro prójimo, a hacer restitución y hacer acciones, pero también involucra el Espíritu del Señor primero. Y cuando el Espíritu del Señor viene a nosotros y nos recuerda: mira, a veces a mí me pasa que yo me recuerdo de que a veces en alguna reunión, con tanto que yo hablo, digo algo que no es 100%, digamos, cierto, o digo algo que está medio torcidito, o a veces digo algo de una forma rápida y no es cierto, y entonces tengo que enmendar y decir: mira, yo dije en la reunión tal cosa, pero en realidad es esta, discúlpame. Y luego uno, cuando va haciendo eso varias veces, ya uno va obteniendo un temor, digamos, de no tener que volver a acercarse a los demás, no tener que volver a decir eso tantas veces. Entonces uno ya es más cuidadoso con lo que dice, y a veces uno no está buscando mentir, ¿verdad? Pero uno a veces habla ligeramente,
Y a veces sí, a veces uno dice algo torcidito. Entonces nosotros sí tenemos que aprovechar cuando el Señor se acerca a nosotros, nos recuerda, y armarnos de valentía y de temor del Señor, y decir lo que tengamos que decir, confesar lo que tengamos que confesar para obtener ese perdón. Vale la pena, porque de lo contrario estaremos continuando por ese camino del cual nos teníamos que devolver en Nu y no nos devolvimos y continuamos en un camino equivocado. Entonces el Señor se acerca a nosotros y nosotros tenemos que actuar y nosotros tenemos que hacer para poder obtener esa salvación y ese perdón. El primero de los 6 fundamentos de la fe es el arrepentimiento de obras muertas, que pasa una vez cuando primero nacemos de nuevo, pero que tiene que continuar actuando en nuestra vida, porque no es como que un día ya estamos perfectos, ¿verdad? No, en realidad siempre tendremos que ir avanzando. Y a medida que vamos avanzando, las cosas con las que el Señor va trabajando con nosotros son cosas más sublimes, ¿verdad? Más, a lo mejor es la forma de hablar, a lo mejor es la forma de pensar. O sea, a mí a veces me ha pasado, o sea, yo sé que el Señor está trabajando conmigo de una forma que no es algo visible tal vez con alguien, pero para los demás, pero yo sé que el Señor quiere que yo deje algo, algún pensamiento, alguna actitud, creerme más que lo que el Señor nos ha dado, creernos más espirituales o creernos más privilegiados. Seamos sensibles a lo que el Señor nos manda y nos da y obtengamos de Él ese perdón, y así, como comentábamos el domingo pasado, y así podremos ir avanzando y ocupándonos de cosas que son más sublimes y que son más cercanas a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? A la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y los otros fundamentos no estoy seguro que podamos verlos todos, pero algún repaso haremos el próximo domingo, pero todos están basándose en este primer fundamento de que tenemos que asegurarnos que esté funcionando en nuestras vidas, el arrepentirnos de las obras muertas. Vamos a terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Para nosotros ha sido muy hermoso porque en estos últimos tiempos hemos visto a nuestras hijas encontrándose con el Señor. Habíamos recibido testimonio de que Victoria había nacido de nuevo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero de Salomé no estábamos muy seguros, pero hace unas semanas el Señor visitó a Salomé y ella ha estado dando testimonio de que el Señor le ha perdonado y que ha inscrito su nombre en el libro de la vida. Y para nosotros eso ha sido algo muy hermoso. Es algo que no proviene de nosotros forzar a nadie, ni enseñarles a decir algo, ni enseñar a nuestras hijas a repetir ciertas cosas. El Señor ha puesto en su corazón cosas que sabemos que ha sido de su corazón, y para nosotros eso es muy alentador porque nos vemos reflejados en nuestras hijas también, nos vemos reflejados nosotros también en esa pequeña vida que va naciendo, porque también funciona ese espíritu en nuestros corazones. Entonces quería compartir esto con ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Como no están nuestros pastores, hemos cerrado el culto ahora. Dios les bendiga. Amén.